inclusive yo también, déjeme ver. Ok, listo. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Pues estoy otra vez muy contento. Pues sí, ahí nos faltó un poquito hablarnos anoche o hoy en la mañana. Y bueno, ¿sí me escuchan bien todos? Sí. Háganle sí. Sí, porque resulta que esta computadora no es donde entro siempre a Zoom y por alguna razón cuando le pongo la vista de cuadrícula no los veo, nomás en la vista de hablante, pero ahí no puedo verlos a todos. Ok, bueno hermanos, pues estoy muy contento, como les digo, estamos, creo que en la escala del 1 al 10, si les pregunto cómo se sienten ustedes, donde el 10 es el domingo que alabamos al Señor, ¿cómo estamos hoy? Contentos, gracias a Dios, ok. Bueno, entonces, eh, bueno hermanos, entonces, pues vamos a abrir la escritura, hermanos, en Romanos 12. Vamos a leer del versículo 1 al 2. A ver, ya la tenemos ahí. Sí, entonces dice la palabra del Señor. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hermano, entonces, pues como ya oraron por mí, pues simplemente le doy gracias a Dios por esta oportunidad y pues le ruego que me ayude a ser claro, conciso y efectivo. Sí, hermanos, y vamos a seguir con el tema de qué requerimos, hermanos, para tener eso, una vida de oración efectiva, una vida de oración práctica y continua, ¿no? Entonces, eh, a ver, déjenme ver si puedo compartir la pantalla. ¿Sí podré, Jorge? Voy a intentarlo, ¿eh? A ver, creo que me tienes que dar la habilitación. Listo, Gus, ya te di o sea, ya compartí la pantalla, no sé, a ver, Aldo. Ok, bueno, a ver, ¿sí pueden ver ahí esto? Sí. Dice, amada iglesia, es elemental, amada iglesia. Y aquí nos estamos refiriendo un poquito a aquella frase del señor Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaba con el señor Watson? Que le decía, elemental, mi querido Watson. Y está hablando de una secuencia lógica, un razonamiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar del razonamiento, hermanos. Vamos a hablar de nuestra manera de percibir las cosas, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, en el testimonio que nosotros damos delante de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, como en nuestra percepción de este tema teológico que es la oración. Entonces, hermanos, vemos aquí el cuadro que revisamos la semana pasada, bueno, hace 2 o 3 semanas o un mes, donde dividimos por temas el tema de la oración del Padre Nuestro y lo comparamos al lugar santísimo o al tabernáculo, ¿no? Entonces, hermano, me voy a saltar estos dos, que es Padre Nuestro y que estás en los cielos, porque ya lo prediqué en otra iglesia, no se crean, simplemente porque lo hablamos hace 15 días, bueno, cuando nos tocó, y me voy a ir a esta parte, hermano, donde decimos santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos, hermanos, el nombre de Cristo? ¿Cómo santificamos o cómo nos presentamos nosotros como una ofrenda delante de Dios? ¿Cuál es la manera correcta? Entonces, por aquí me encontré ese texto de Romanos que nos habla de esto, de presentarnos como un sacrificio vivo, hermanos. Entonces, de esto quiero hablar, de qué es un sacrificio vivo y qué herramientas utilizamos para entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque es una contradicción, ¿sí? Usted sabe que lo que sacrifica, ¿cómo se sacrifica? Pues matándolo, ¿no?
y lo que está vivo, pues ahora sí que no está matado, ¿no? Está vivo. Entonces, hay una contradicción aparente aquí, hermanos, y yo quiero decirles que si no es una contradicción completa, es por lo menos una contrariedad, dos conceptos que aparentemente desafían nuestra lógica. Y luego, además, nos dice Pablo que es nuestro culto racional. O sea, estamos aprendiendo a cómo ofrecerle culto a Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida de oración diaria, ¿sí? Y luego nos dice que vamos a hacer un culto racional, hermanos, pero esta raciocinio, la palabra que utiliza en griego es lógicos, con K. Lógicos, hermanos, pues es eso, lo lógico, ¿no? O sea, y cuando hablamos de la lógica, hermanos, es actuar o en consecuencia a un logos, ¿sí? Sin embargo, hermanos, nuestro logos ha sido cambiado, nuestra manera de ver las cosas, hermanos, debe ser cambiada y es de lo que nos está hablando así. Vamos a transformarnos, dice, no se conforma en este siglo. Ya no nos vamos a juzgar con la lógica de este mundo, ahora vamos a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Es importante esto, hermanos, cuando nos presentamos delante de Dios, renovar nuestro entendimiento. Mira, hermanos, Dios recibe la oración como usted se la presente, o sea, no tenga usted el empacho, pero aquí estamos tratando de hacernos más efectivos, de hacernos más, incrementar nuestro índice de bateo, ¿verdad? Sí, si antes sacábamos un sencillo, pues vamos a sacar un doble, triple, no sé a quién les gusta el béisbol, un home run, vamos a sacar la pelota del estadio. Ok, hermanos, cada vez que nos presentemos a orar. Entonces, para esto, hermanos, necesitamos presentarnos como un sacrificio vivo. Otra vez, es una contradicción y vamos a aprender a entenderla para poder ser efectivos. Entonces, por eso quise presentarles otra vez esto del tabernáculo, hermanos. Mire, aquí cuando hablamos de los elementos y que dijimos santificado sea tu nombre, hablamos de este altar del incienso que está a la puerta del lugar santísimo, ¿verdad? Que es un lugar de alabanza, un lugar de adoración. Luego por ahí nos dice más adelante el libro de Hebreos, en el capítulo 10, después del 9 que consideramos, dice que Jesucristo por un solo sacrificio nos santificó. O sea, nosotros somos santificados, hermanos, por la sangre de Cristo. Nosotros nos presentamos, hermanos, a nombre de Cristo. Entonces, la primera cosa de esta transformación de nuestro entendimiento, hermanos, es que ahora nosotros necesitamos ver nuestra vida, la vida de nuestros semejantes, nuestro entorno, a través del sacrificio de Cristo, hermanos. Para que nosotros podamos, por ejemplo, dice eh, Pablo, le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se presenten rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia, por las autoridades. Entonces, hermanos, yo tengo que presentarme delante de Dios a rogar por el señor Andrés Manuel López Obrador, por el señor Donald Trump, por el señor Javier Corral, ¿verdad? Por mi pastor, mi hermano, yo sé que no le gusta que le diga pastor, ¿verdad? Por la persona a la que yo le rindo a contabilidad de mi caminar cristiano, mi hermano Jorge Iván Martínez. Tengo que presentarme con peticiones, rogativas y acciones de gracia, hermanos. Si yo no puedo ver al señor Andrés Manuel López Obrador, si yo no puedo ver al señor Javier Corral a través de la sangre de Cristo, hermanos, no va a haber agradecimiento en mi corazón para que yo me presente delante de Dios de una manera efectiva, ¿sí? A interceder a favor de ellos, ¿sí? Ahora, cuando yo lo hago, hermanos, hablamos, por ejemplo, de Faraón o Nabucodonosor, hermanos, yo no solamente voy a obtener el favor de Dios para sus personas y para que nosotros vivamos quietos y reposadamente, inclusive, hermanos, la mente de ellos puede ser transformada, ¿sí? Porque fíjense como dice el Señor Jesucristo, yo por ellos me santifico, o sea, en otras palabras, hermano, en tanto que usted, su familia aprendimos a orar, Jesucristo se presentó delante de nosotros, delante de Dios a favor de nosotros, hermanos, para que nosotros tuviéramos un entendimiento renovado. Ahora lo hemos tenido, hermanos, y tenemos la oportunidad de presentarnos a favor de otros, hermanos, para que su entendimiento sea renovado, hermanos. Entonces, fíjese qué hermoso es esto, ¿no? O sea, Nabucodonosor era una de las personas más terribles en su tiempo y en un momento dado tiene un sueño, ¿verdad? Donde le crecen plumas y le va muy mal al Señor, ¿no? Entonces yo le transforma el entendimiento literalmente, primero lo vuelve loco, demente,
¿sí? Él es llevado al campo y bueno, la pasa mal, don Nabucodonosor, ¿eh? Este, pero al final él reconoce, dice, las cosas que es conveniente que yo hable de las cosas que el Dios Altísimo me ha mencionado. Hermanos, entonces aquí vamos a hablar de dos cosas específicamente que incluyen un sacrificio vivo. Uno es el sacrificio de Cristo y dos es nuestro testimonio, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en nuestra vida, hermanos. Sí, más que portadores de un mensaje, hermanos, sí somos portadores y sí le hace bien a la gente que usted le diga la palabra de Dios y punto. Sí, sí le hace bien, sí le hace bien. Pero el Señor más que mandarnos que proclamemos, que leamos, que digamos la palabra de Dios, nos ha llamado a ser ejemplo, nos ha llamado a ser testigos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí más adelante otro texto que nos dice, vamos a el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 12. Ya se me perdió por aquí. Apocalipsis 12, versículo 11. ¿Sí? Bueno, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, pues por ahí dicen el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, la vida cristiana, hermanos, como les digo, es una constante tensión, ¿sí? ¿Por qué? Mire, mire cómo es este señor A.W. Tozer. Me llamó mucho la atención esa descripción de la vida cristiana que hace este señor que es muy leído en la lengua inglesa por los cristianos como alguien que nos guía en oración. Fíjese cómo dice, un verdadero cristiano es un caso peculiar de todos modos. Dice, siente un amor supremo por alguien a quien nunca ha visto. Habla familiarmente todos los días a alguien a que no puede ver, espera ir al cielo por la virtud de otro, se vacía para estar lleno, admite que está equivocado para ser declarado bien o ser declarado justo. Disculpen que esto fue traducción automática, me faltó corregir esa parte. Dice, se hace bajo para levantarse. O sea, nosotros nos humillamos, hermanos, para ser exaltados. Somos más fuertes cuando somos débiles. Nos enriquecemos cuando nos empobrecemos, ¿sí? Cuando usted da, hermanos, es porque Dios le quiere dar a usted, ¿verdad? Cuando Dios le dice, quiero que me des, es porque Él le va a dar a usted. Somos más felices cuando nos sentemos en apuros, hermanos. Morimos para vivir, abandonamos para tener, como Abraham, ¿verdad? Abandonó para hacerse heredero de todas las cosas. Nosotros regalamos para poder comenzar, vemos lo invisible, oímos lo inaudible y conocemos más allá de todo conocimiento, hermanos. Entonces, ¿cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esta tensión, les digo, en estas dos cosas que son contradictorias en toda la vida cristiana? Bueno, hermanos, aquí vamos a hablar de la percepción que tenemos en este lugar, el lugar santo, hermanos. Les decía yo que esto significa de alguna manera nuestra vida cristiana, hermanos, cuando hemos pasado por el sacrificio de Cristo que se ofrece aquí en donde se quema el sacrificio de Cristo, y pasamos por este lugar que le llaman el lavacro, que es hay unos que le llaman también el mar de bronce, es un lugar donde hay agua y se lava el sacerdote. Acordémonos que nosotros somos sacerdotes. Y entramos al lugar santo, hermanos, que es donde nosotros, dice el Señor Jesucristo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿sí? Permanezcan en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Entonces, este lugar, hermanos, es el lugar de permanencia, hermanos, el lugar de permanencia donde debemos estar cada día, y el lugar santísimo, hermanos, es donde vamos a entrar a llegar eh, y cerrar la puerta y encontrarnos con Dios. Ahora, esto lo podemos hacer todo el día, hermanos. Si usted se siente, inclusive aunque no cierre los ojos, va manejando y puede interceder, escucha en el radio, si usted escucha la radio cristiana o si ve un mensaje en el WhatsApp, o por favor ayúdenme a orar por algo.
sultano mengano que trae este problema, usted puede entrar al lugar santísimo, hermanos, a decir, Padre, por la sangre de Cristo, por el testimonio, la vida que tú nos has dado, yo me vengo a presentar delante de ti y te traigo esta petición, hermanos. Y eso es lo que queremos hablar hoy, hermanos, cómo somos un sacrificio vivo, porque vivimos por medio de sacrificio de Cristo, hermanos, pero es cierto, dice Apocalipsis 12:11, menospreciaron su vida hasta la muerte, pero sin embargo no a todos, o si somos objetivos, hermanos, es realmente un porcentaje muy pequeño de los cristianos a los cuales se les va a pedir o se nos va a pedir físicamente un sacrificio cruento, ¿no? Entonces, Pedro, pues de alguna manera tuvo miedo de eso y salió con que pues él no era discípulo de Cristo, pero ya en sus años avanzados, él mismo fue ofrecido como sacrificio, hermanos. Entonces no sabemos a quién es, estamos dispuestos, hermanos, debemos estar dispuestos, pero la realidad de las cosas es que no a todos nos sucede, pero todos somos presentados como un sacrificio vivo, hermanos. Todos somos, tenemos esa oportunidad, tenemos esa virtud de ser presentados. Ahora, ¿cómo es en la vida diaria, hermanos? Esta lámpara, hermanos, esta menora, que son 7 lamparitas que están unidas todas a un, nos representa tanto el Espíritu Santo como la vida del creyente, hermanos. Está hecha en oro, pero está martillada. Luego tiene esas flores de almendra que también vimos que se repiten aquí adentro en, en la vara de Aarón que reverdeció. Y se llena con aceite, un aceite especial que provenía del aceite de oliva y tenía unas hierbas especiales. Sí, el fuego, según recuerdo, no recuerdo la cita, pero descendió fuego del cielo y de ese fuego tenían que haber iluminado esto, hermanos, pero para que no se apagara, los sacerdotes tenían que estar echándole aceite, hermanos. Nosotros tenemos que estar en una vida de oración, hermanos, para que ese aceite no deje de fluir. El aceite, acuérdense ustedes, en Mateo 25 nos habla de las vírgenes prudentes y las imprudentes. Las prudentes tenían aceite, hermanos, que es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y ese aceite prendía su lámpara. Aquí esta lámpara, hermanos, tiene 7 lamparitas, por decirlo así. Y vamos a leer, ¿qué le parece si vamos al capítulo 4 del libro de Apocalipsis? Sí, de repente vamos a estar otra vez en la misma visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, pero ahora vamos a estar en el cielo mismo y el testigo ahora no es Isaías, es Juan, ¿sí? Y es muy interesante porque fíjese lo que ve. Me dice cuando yo tenga el libro Apocalipsis en el capítulo 4. Mira, ya los puedo ver a todos juntos, qué bueno, gracias a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 2. ¿Sí? Bueno, pues dice la palabra de Dios, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermanos, entonces cuando hablamos de la renovación del entendimiento, hermanos, yo quiero pensar o quiero exponer, quiero afirmar delante de usted, hermanos, se vale equivocarse, se vale si usted me corrige hoy, mañana o el día que usted quiera. Pero lo que enseñan también otros instructores, otros expositores, es que estos 7 espíritus de Dios es a lo que se refiere Isaías 11, cuando habla del ungido. Si quiere vamos ahí a Isaías 11, vamos a leer versículos 1 y 2, déjenme lo saco yo aquí también.
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Entonces, pues hay gente que lo pone gráficamente, hermanos, dice, espíritu de Jehová es como que el vástago o la rama que está en medio de la menora, que es esta lámpara de 7 brazos, ¿sí? Y cada uno de estos lamparitas representa uno de estos espíritus, ahora yo voy a decir ópticas, en las cuales nosotros tenemos que juzgar nuestro testimonio, hermanos, tenemos que juzgar lo que Dios está haciendo en nuestra vida diaria, para que nosotros podamos presentarlo delante de Dios todos los días, ¿sí? Entonces, fíjese cómo dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, hermanos. Entonces, otra vez, no estamos renunciando a la inteligencia que Dios nos dio, hermanos. Hay que entender, hermanos, que aunque por ejemplo, el sistema universitario en nuestros tiempos, yo creo que ahorita con este asunto del COVID, fíjese usted, por ejemplo, hablando de números nada más, en Rusia e India son dos países que han tenido una cantidad enorme de contagios, pero tanto Rusia como India eh, aplican prácticas distintas a las que aplica, por ejemplo, México y Estados Unidos. Ellos tienen una mortandad del 1.6% contra alrededor de un 5% de Estados Unidos y un 10% de México, ¿sí? De los casos reportados contra los casos, los decesos. Pero cuando usted ve el caso de Estados Unidos y de México, usted va a ver, y es muy aparente, ¿verdad?, que las directivas de la Organización Mundial de la Salud, digo, o sea, las debemos de tomar en cuenta, hermanos. La ciencia humana no la vamos a dejar fuera. Pero a donde yo quiero llegar, hermanos, es que nuestro sistema de salud y nuestro sistema educativo universitario está impregnado por la necesidad de generar ingresos para las compañías que le han patrocinado a través de algunos siglos. Entonces, por lo mismo, ha llegado a estar tan desacreditado que nosotros pensamos que todo lo que tiene que ver con ciencia y con la lógica está pervertido y debe ser desechado. Pero no es así, hermanos. Es más, no es así que el concepto mismo de universidades, hermano, proviene de la iglesia, ¿sí? A veces nosotros como iglesia evangélica, iglesia protestante, iglesia no católica, nos perdemos de estos elementos de la historia de la iglesia porque provienen de la raíz, de la historicidad del catolicismo, hermanos. Pero la realidad de las cosas es que el concepto de universidad salió de las iglesias, hermano, tanto católicas como no católicas. La Universidad de Harvard, para que me dé usted una idea, es originalmente un instituto bíblico, ¿sí? Eh, entonces, pero sin embargo, vemos ahorita en nuestro tiempo que las universidades, por lo menos en estos países que estamos hablando, se dedica a combatir el concepto de la fe, se dedica a promover conceptos materialistas, ¿verdad? Pero otra vez, esa no es la lógica sana, esa no es la lógica correcta. Entonces, cuando Pablo nos dice, esto es nuestro culto racional, hermano, nos habla de una razón sana, nos habla de una lógica pues no corrompida. Entonces, si yo voy a este lugar santo, hermanos, si yo voy a considerar los 7 espíritus de Dios, tengo que considerar estas 7 ópticas, hermanos. Inteligencia, pero no la inteligencia de este mundo, ¿verdad? Consejo, sabiduría, poder, espíritu, conocimiento. O sea, tengo que acostumbrarme, hermanos, a ver los datos, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de mi testimonio, hermanos, no estoy hablando simplemente de... y que es válido, hermanos, pero no estoy hablando simplemente del momento o es parte del momento cuando Cristo me salvó, ¿sí? Alguna vez yo se los he platicado, pero bueno, por ejemplo, hoy les voy a platicar algo del testimonio que creo que es importante, hermanos. Ya llevo 24 minutos, no me quiero extender mucho, pero mire, el 2011, mayo del 2011, Ciudad Juárez, a lo mejor yo lo he platicado, pero no le hace, viene de nuevo. ¿Por qué? Porque va con ese tema de la oración, va con el tema de presentarnos, va con el tema de ser efectivos. El, Hubo un pastor en Dallas que pide que hagamos un ciclo de 21 días para orar por la frontera, ¿sí? Eso termina el 5 de mayo del 2011. En mayo del 2011 los homicidios bajan un 80% en Ciudad Juárez.
Resulta que no fue la única convocatoria, hubo otras iglesias que también convocaron dentro de Ciudad Juárez a lo mismo. Vamos a decir, si ustedes se acuerdan, en el 2008 hubo pues algunos le llamaban la Gran Recesión, que económicamente fue más fuerte o dañó más la economía inclusive que la de 1929. En 1900, perdón, en 2011, hermanos, empieza este rebote que no para la economía de crecer hasta ahora que sucedió lo de COVID. Entonces, hermanos, el asunto es que aquel texto que dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, reconoce sus malos caminos, se vuelve a mí y busca mi rostro, dice, yo lo voy a oír, voy a sanar su tierra. Hermanos, eso sucedió. Ahora, pero no ha cesado la necesidad de que nosotros empleemos este recurso que es la oración y no ha cesado la necesidad de presentarnos delante de Dios. Ahora, hermanos, si traigo aquí este tema de la lámpara, hermanos, es porque nosotros debemos evaluar nuestra vida diaria en esta luz, hermanos, en esta luz de estos 7 conceptos. Ya no me voy a extender mucho en estos 7 conceptos, simplemente lo voy a dejar, hermanos, que mi testimonio yo lo tengo que ver a la luz de los ojos de Dios, ¿sí? A la luz que Dios emplea para mirarme, para que yo pueda presentarlo delante de Dios como un sacrificio vivo, ¿sí? O sea, si yo voy a menospreciar mi vida hasta la muerte, hermanos, necesito saber qué es lo que estoy menospreciando, ¿sí? Les cito por aquí otro caso, es un escocés, Eric Liddell. Él aparece en una película que se llama Carros de Fuego. A ver si quieren ustedes, no sé, a ver, levante la mano el que vio la película Carros de Fuego. Hágale así, ¿no? Es una película de los 80s. Allá los que se acuerdan de las videocaseteras, ¿sí? Si se acuerdan de Videocentro, ¿quién se acuerda de Videocentro? ¿Se acuerdan de Videocentro? Bueno, pues le voy a decir algo muy penoso para mí, pero tiene algo que ver. Por ahí de 1993, 92, en el heroico Instituto Tecnológico de Chihuahua, su hermano Gustavo impuso el récord del estudiante más pesado del tecnológico, ¿sí? Con 144 kilos. Y en parte fue al famoso videocentro, ¿eh? Porque mis hermanos y yo pues solíamos ir a comprar hamburguesas, hacemos una pila de hamburguesas y nos poníamos a ver películas. Una de estas películas era Carros de Fuego, hermanos, la historia de un corredor que se llama Eric Liddell. Eric Liddell, eh, Eric Liddell es este corredor escocés que nació en China, hijo de misioneros chinos. Entonces, él sabía que él tenía un llamado para ir a China de regreso como misionero. Sí, sin embargo, tenía una habilidad que era el deporte. Entonces, fue a Inglaterra a continuar sus estudios y se hizo un jugador de rugby muy famoso y se hizo un corredor de pista. Entonces, esta película o sea, se sitúa en el tiempo en las Olimpiadas de 1924 y nos dice, hay una escena donde su hermana le dice, bueno, Eric, ¿por qué es tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto esfuerzo para ser el mejor competidor y para ser si tú sabes que te vas a regresar a China y tú sabes que vas a ser un predicador allá? Él dice, no me acuerdo cómo se llama esta muchacha, creo que es Benny, le dice, Benny, eh, yo sé que Dios me hizo nacer para predicar en China, yo sé que es mi destino, pero también sé que Dios me hizo veloz. Y yo siento cuando corro que Dios se complace en ello. Yo siento el placer de Dios cuando yo voy corriendo. Hermanos, entonces, el que nosotros podamos dedicar tiempo a la oración, hermanos, es no un requisito, pero sí es lo que nos habilita para sentir placer, hermanos, para sentir no el placer nuestro, sino el placer de Dios, hermanos, en lo que podemos hacer, que nosotros podamos hacer ese sacrificio vivo, sea, por ejemplo, el caso de un servidor que tiene la profesión de ingeniero, eh, cuando ejerzo la profesión de ventas, eh, que sintamos el placer de Dios cuando hacemos un trabajo y lo hacemos bien, hermanos, que sintamos el placer de Dios cuando, a pesar de que tenemos un llamamiento específico, tenemos la virtud de dar testimonio en todo lo que hacemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, es correcto y es útil que podamos predicar el Evangelio verbalmente, hermanos, pero es indispensable, hermanos, que lo hagamos de una manera ejemplar, ¿sí? Yo les hago esta comparación hablando del bateo, ¿sí? Y yo creo que ustedes lo han oído,
por favor, si se le viene un nombre a la mente, no me vaya a echar la culpa que yo se lo estoy poniendo. Y tampoco vaya a pensar, si Dios se lo pones para que ore por esa persona y que Dios le conceda esto testimonio. Pero ¿cuántas gente nos hablan de cómo batear, hermanos? Pero nunca hemos visto que metan una carrera. No sé si me explico, hermanos. O sea, por ejemplo, a mí me es una gran bendición cuando ustedes me hablan de que fueron a visitar a las muchachas, a las niñas, al lugar donde les estamos apoyando y que me hablen de lo que Dios está haciendo de transformar sus vidas, ¿sí? Porque ese es un testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes, ¿sí? A mí es un gran testimonio cuando me hablan ustedes de la oración contestada, por ejemplo, la semana pasada, bueno, antepasada, que nos habla nuestro hermano Iván acerca de Saraí, que hace una petición específica y hay una respuesta específica, hermanos. Eso es un testimonio de vida activa, ¿sí? O sea, aparte de, de la profesión de Saraí como maestra, donde Dios interviene y dirige su carrera, ¿verdad? El llamamiento de mi hermano Iván como líder que puede interceder a favor de nuestra hermana y Dios escucha a los dos, hermanos. Entonces, en otras palabras, necesitamos oír más de esto, hermanos. Necesitamos entender que ese es nuestro sacrificio vivo, hermanos. Que nosotros podamos decir somos efectivos en lo que estamos haciendo, sea predicando la palabra, o sea orando, sea siendo maestros de niños de primaria, ¿sí? Yo les comentaba cómo cuando mi madre fallece hace un par de meses, le pedía yo al Señor, Señor, muéstrame, déjame ver dónde está mi mamá, déjame verlos a los dos. Yo le pedía por mi papá y por mi mamá. Y veía yo, hermanos, pues yo me imagino que era el brazo de mi padre, y le digo porque él tenía una forma de manos muy particular que ya con los años ya a mí me ha aparecido en mis manos mismamente. Y veía yo esa mano que tomaba la mano de mi mamá, y mi mamá a lo mejor todavía tenía un poquito de cara de nostalgia en su rostro, pero tenía un vestido, hermanos, un vestido muy particular. Y pocas horas después de esto, mi hermana publica, porque mi hermana se vino para acá a la casa y yo estaba haciendo algunos trámites ahí en la funeraria y se pone a sacar fotos, ¿no? Entonces agarra una foto que saca ahí de los álbumes y la publica en Facebook. Y era, pues digo que es el mismo vestido, nada más que yo lo veía a color. Donde mi mamá está precisamente dando clases, está como maestra. Entonces, en años atrás cuando fallece mi padre, yo lo veo a él como soldado porque él estuvo en el ejército y ahora yo veo a mi madre como maestra. Y para mí realmente es un reto, hermanos, porque Dios me está diciendo, mira, hijo, yo te estoy dando a ti labores a que tú hagas. Y yo espero que cuando tú llegues aquí, la gente pueda acordarse de ti como un buen ingeniero, como un buen vendedor. ¿Sí? Así como tú te puedes acordar de tu mamá como una buena maestra, de tu padre como un hombre patriota, un hombre que amó a su país, ¿sí? Que se entregó por lo que creía y que su corazón fue saciado del anhelo de justicia que él tenía. Entonces, hermanos, yo quisiera que tuviéramos esta óptica, hermanos, para presentarnos diariamente en esta oración y que cuando dijéramos, santificado sea tu nombre, hermanos, que nosotros entendamos que el nombre de Cristo es invocado sobre nosotros donde andemos, hermanos. Sí, entonces, por ese testimonio, hermanos, esa obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos es pedido algo diferente. Por ejemplo, había 3 discípulos que se les pidió, oren una hora, aunque sea conmigo, ándeles, no sean rajones, ¿verdad? Y no, pues se quedaron dormidos. Pero de todas maneras, la petición, el estándar está ahí, hermanos. Ayer estaba escuchando unos ministros que les pregunta a alguien en la tele, bueno, ¿y tú cuánto oras? Dice, pues la verdad yo oro todo el día. Dice, y me gozo mucho cuando mi hermano Iván nos dice eso, que él trata de estar todo el día en oración. Pero dice, pero dedicado, tengo que estar de 1 a 4 horas al día en oración. Entonces, hermanos, Dios va a poner algo, una carga en nuestro corazón específica, hermanos. Y usted no juzgue al de enseguida, que a lo mejor